Antes de empezar, les quiero hablar sobre Honeygain. Honeygain es una página en donde se puede ganar dinero, siempre que tu PC o tu celular esté conectado a internet. Solo debes tener la página o la app iniciada, y listo, empezarás a ganar puntos, que luego canjeas por dinero. Puedes estar viendo vídeos, animes, leyendo mangas e irás ganando puntos. Dejo enlace en la descripción por si gustan, pero no les voy a mentir, no se van a hacer ricos o podrán vivir de eso, es solo un ingreso extra que les puede servir para pagar YouTube Premium, Spotify, o alguna otra plataforma como Netflix o Crunchyroll. Gracias a todos los que ingresen usando mi link, de esa manera están apoyando al canal. Capítulo 12. Seireitei. Cuarta división. Hasta lo más profundo de sus huesos, Ichigo ahora entendía completamente cómo todo el tiempo que había irrumpido en el Seireitei para rescatar a Rukia, el Gotei 13 había sido fácil con él. La increíble demostración de poder que el Taichou había mostrado contra ese traidor, especialmente el viejo, había sido una pista bastante firme, por supuesto. Solo ahora, sin embargo, se le había metido de verdad. Buen trabajo, Ichigo, dijo Ikaku alegremente, con un brazo envuelto alrededor del hombro del adolescente, mientras que su otra mano sostenía el brazo de Ichigo sobre el suyo para mantenerlo erguido. Un guerrero merecía mantenerse erguido cuando iba a ser sanado. Incluso si sus pies básicamente se arrastraban contra el suelo. Odio. Tú, Ichigo logró gruñir. Le diste a Kusagi Shifuku Taichou un verdadero ejercicio allí. Ahora, algunos podrían criticarte por no defenderte de un niño cuando te siguen golpeando, o por golpearte repetidamente contra el suelo, pero honestamente fue lo mejor. No querrías que el Taichou viniera a por ti, realmente enojado o algo así, ¿verdad? Con toda honestidad, Ichigo estaría muy bien si nunca viera a Nana del 11º. Otra vez. Por favor. De hecho, después de que te hayas curado, deberíamos volver a hacerlo. Taichou quiere que el resto de nosotros también seamos más fuertes. Negándose a dignificar eso con una respuesta, y sin estar del todo seguro de que todavía pudiera hablar, el tronco de zanahoria no dijo nada. Fantástico. Ahora, busquemos un médico. Alguien en el cuarto te arreglará. Tal vez el que te seguía todo el camino antes. Anataro sonaba bastante bien en este momento. Nunca hizo que Ichigo peleara con Yashiro después de exagerarla con azúcar. Ikaku. Sin embargo, su voto de silencio se rompió cuando se acercaron a una esquina, y algo llamó su atención. Espera, murmuró. Amablemente, el tercer asiento lo hizo, e Ichigo trató de averiguar qué era. Las palabras se dirigieron hacia ellos. ¿En serio? ¿Por qué demonios? Ese Kinki lastimó a su Taichou. Sí, bueno, es Kurotsuchi Taichou. Silencio. Además, ya sabes lo obediente que es con él, dijo una tercera persona. Sí, dijo el segundo, y había algo en su tono que sonaba a múltiples significados. Basta, dijo un cuarto con un dejo de autoridad. No vamos a chismorrear al respecto. Kurotsuchi Fuku Taichou es más que capaz de decirnos si no lo quiere cerca, y no lo ha hecho. Pero puede. Basta. Un momento de silencio, y luego el sonido de otras personas moviéndose. Algunos de ellos venían por aquí, pero Ikaku tiró de Ichigo hacia atrás y abrió la puerta de una habitación del hospital que estaba vacía. No, podía sentir si había alguien allí. Y cerró suavemente la puerta tras ellos. ¿De qué se trataba?, preguntó Ichigo en voz baja. Sin embargo, en lugar de responder, el hombre miró hacia la puerta. Oye. Susurró al oído de Ikaku. Con una mueca, Ikaku arrastró a Ichigo a la cama vacía y lo dejó caer sobre ella. Estaba a punto de volver a exigir una explicación cuando se dio cuenta de que el musculoso estaba pensando en algo. Después de aproximadamente un minuto, Ikaku suspiró y se frotó la cara antes de mirar a Ichigo por primera vez desde que habían estado escuchando a escondidas. Ichigo, ¿tienes alguna idea de lo que ha estado pasando con tu amigo de 4 ojos? ¿El Kinki? No, dijo Ichigo. Sin embargo, sonaba como si hubiera estado visitando a alguien. ¿Por qué? ¿Eso es un problema? ¿Ishida era libre de hablar con quien quisiera, o era esta otra de esas ridículas leyes? ¿O algo sobre Kinkies otra vez? ¿Y por qué esos médicos o quien sea el cuarto era enteramente médico, no? Sonaban tan preocupados. Un montón de cosas pasaron por el rostro de Ikaku antes de que frunciera el ceño. Por la forma en que sus hombros se tensaron, probablemente estaba apretando los puños. Solo que parecía que estaba menos enojado con Ichigo de lo que estaba. ¿Sí?
Nada que ver con lo que hubiera esperado de un miembro de la 11ª división. Estoy más preocupado por su amigo, dijo Ikaku. Mira, sabes cómo los Taichou básicamente manejan sus divisiones como mejor les parece, ¿verdad? No es de extrañar. Solo un imbécil pensaría que un lunático como Kenpachi manejaba las cosas como lo hacía Byakuya, cuando este último andaba con la nariz en alto ante todos. Sí, y entonces. Entonces, si la gente tiene preocupaciones sobre cómo se manejan las cosas en otra división, no se puede hacer nada al respecto. Solo el Shou Taichou puede intervenir, y no lo hará si no lo considera lo suficientemente importante. Define las preocupaciones, ordenó Ichigo con una mueca de ceño, luchando contra el impulso de lanzarse de la cama y agarrar al tipo. Los ojos del guerrero se volvieron de pedernal al oír eso, pero solo se burló. Vamos, Ichigo, no puedes pensar que todos los pensamientos de las otras divisiones como nosotros van por ahí buscando peleas con ellos, ¿verdad? Incluso si es por su propio bien. Personalmente, Ichigo se estaba poniendo del lado de esas otras divisiones en ese caso. Además, te estás demorando. Haciendo coincidir el ceño fruncido del humano con uno de los suyos, Ikaku dijo. Tu amigo de 4 ojos superó o empató con Kurotsuchi Taichou de la 12ª división, y presidente del Instituto de Investigación Shinigami. El traidor de 4 ojos hizo estallar el instituto al salir, y así es como tanto él como su hija Kurotsuchi Fuku Taichou llegaron a estar aquí. Así que el hecho de que Kinki la visite es suficiente para merecer atención. Él está contigo, así que está a salvo, pero ella no lo está así. Cuando su Taichou se entera una vez que un Ana Taichou ha terminado de curarlo a él y al resto, y él viene a recogerla. ¿Y qué? Un padre no puede opinar sobre cómo su hijo vive su vida, y siempre puede decirle a Ishida que se vaya a la... Una expresión de dolor se apoderó de Ikaku al oír estas palabras, y una vez más estaba eligiendo visiblemente qué decir. Justo antes de que Ichigo pudiera empezar a sacudirlo para obtener respuestas, dijo. No es del todo seguro si ella puede decirle que se vaya a la, lo cual es parte del problema. ¿Qué? Dijo Ichigo rotundamente. Actúa sin emociones hasta el punto de que la gente se pregunta si siquiera tiene emociones y, por lo tanto, podría pensar en decirle a su amigo que se vaya. Es posible que ni siquiera se dé cuenta de que hay una razón para que su padre esté enojado por eso, y ella es leal a él. Mira, por su propio bien, haz que tu amiga la deje en paz para que no se quede atrapada en medio de lo que sea que esté pasando. No ayuda a nadie. Eso, o al menos para no ser tan obvio, todas las enfermeras están cotilleando al respecto. Se rascó la nuca. Sin embargo, espero que la haya hecho feliz. Ichigo captó el más mínimo movimiento de los ojos de Ikaku cuando el hombre reconoció que se había contradicho a sí mismo, pero antes de que pudiera decir algo, escucharon gritos en el pasillo. Girando sobre sí mismo, Ikaku abrió la puerta de un tirón y vio a los miembros de la 4ª división pasar corriendo. «Oye, ¿qué está pasando?», ladró. «Es la chica Ryoka», exclamó uno emocionado. Descubrió cómo usar sus poderes, así que restauró la pierna de Shion. «¿Qué?», gritó Ikaku en estado de shock, agarrando a la mujer que hablaba. Podría hacer lo mismo con las manos de Zaraki Taichou. Ella se puso rígida bajo su agarre antes de relajarse un poco y asintió. Probablemente. Puede que necesite un descanso, pero un Ana Taichou está con ella. Sin decirle una palabra más, Ikaku desapareció, e Ichigo no pudo culpar a su amigo. Orihime, pensó Ichigo con asombro. Eso es increíble. Comenzó a ponerse de pie, solo para desplomarse al recordar por qué estaba allí. Espero que Ikaku se acuerde de enviar a alguien para que me arregle. Incluso mientras corría, Ikaku no podía evitar recordar cuando Kurotsuchi había venido a interrogarlo mientras se recuperaba de su pérdida a manos de Ichigo. Cómo Kurotsuchi Fuku Taichou había tratado de hablar. Cállate tú también, Nemu. ¿Quieres que te rompan en pedazos otra vez? No, no se merecía eso. Sin embargo, tampoco el Gote y 13 podía permitirse otro conflicto en este momento, y sabía que la Fraisa iniciaría uno si presenciaba algo así. Tal vez no intencionalmente, tal vez no tan furiosamente al principio, ya que Kurotsuchi Fuku Taichou no era un amigo como Kuchiki Rukia, pero aún así sucedería. Lo cual, dejando a un lado la vida de un punk al que consideraba un amigo, no era aceptable cuando ya tenían una guerra entre manos.
Después de esperar lo suficiente como para darse cuenta de que Ikaku se había olvidado de él, y sintiéndose lo suficientemente descansado como para levantarse por su cuenta, Ichigo logró salir de la habitación. Por mucho que quisiera salir corriendo a felicitar a Orihime, reconoció que probablemente estaba rodeada de Shinigami en este momento, por lo que decidió tomarse su tiempo al respecto. Tal vez ver si se encontró con un médico en el camino. Y lo que es más importante, realmente esperaba encontrarse con esta chica Kurotsuchi Fukutaichou para tener su propia impresión de ella. Al pasar junto a una puerta abierta, se detuvo y asomó la cabeza. Un niño, con vendas visibles por todo el cuerpo y arrastrando por debajo de la bata. El pobre chico estaba frunciendo el ceño en una cama de hospital donde una chica que parecía una adolescente por lo que probablemente tenía la misma edad que Rukia estaba acostada mientras estaba conectada a un montón de equipo médico. Todo mucho más avanzado que cualquier cosa que hubiera sido la clínica de su padre, y solo se parecía vagamente al tipo de cosas que había visto en la televisión. ¿Amigo tuyo?, preguntó en voz baja, entrando. Nadie debería quedarse solo con algo como esto, especialmente un niño real. Probablemente fue golpeado por los escombros de la pelea, y solo otra razón para que no le guste un tipo como Aizen. El chico lo miró con ojos fríos y turquesas, que junto con ese cabello blanco en puntas lo hacían parecer mayor de lo que era. Ichigo apostaría a que los idiotas también hicieron un gran problema con su cabello. Dada esa mirada, apostó a que el niño también venció a los matones. Sí, dijo en voz baja, volviendo su atención hacia ella, con el rostro serio como nunca debería estarlo un niño. Por alguna razón, esa seriedad le recordaba mucho a Yuzu. Y Karen. Extraño. No estaba seguro de qué más hacer, Ichigo se quedó allí. Pasó medio minuto hasta que el niño se movió. Mis disculpas, dijo, actuando como un adulto. Debería haberme presentado. Soy Itsugaya Toshiro Taichou de la 10ª división. Eres un... Una mirada aguda y bien merecida hizo que Ichigo se interrumpiera. En voz baja, ¿eres un Taichou? Sí. No te vi antes. Taichou miró a su amigo, y su ceño se tensó mientras un fuego ardía en sus ojos helados. Aizen consideró oportuno mantenerme distraído usando a Momo, Inamori Fukutaichou de la 5ª división, en mi contra. Ichigo tardó un momento en conectar los puntos, y un miedo enfermizo se apoderó de él. La división de Aizen. Y usó sus ilusiones para ponerla en tu contra. Sí, y había tanto odio bajo ese intento de calma que a Ichigo se le puso la piel de gallina. Nunca antes había oído a alguien hablar así. Cuando no logró que la matara, él mismo la apuñaló. Las piezas se estaban juntando para Ichigo. No había recibido gran parte del mensaje que le había enviado la señora de la 4ª división, ni había tenido tiempo de que sus amigos le dieran los detalles, pero ya había recibido bastante. Tú eres el que estaba investigando por qué el gobierno estaba tan decidido a ver a Rukia ejecutada, y descubrió lo que estaba pasando. Sí. Gracias por eso, Toshiro, dijo Ichigo, ya que era merecido. Ese es Itsugaya Taichou, dijo brevemente, apartando una rápida mirada de su amigo antes de reanudar su vigilia. Los maestros de Ichigo le daban miradas así todo el tiempo. Echó otro vistazo a la disposición del Fukutaichou y supo que tenía que haber algo más. Por lo que parece, y no estaba buscando más detalles, Aizen se había propuesto torturar personalmente a Toshiro en particular. Enviar a su propio amigo contra él, y cómo debe haber sido para ella estar tan envuelta en esas ilusiones. ¿La persona a la que tenía más acceso? ¿Qué clase de mente retorcida querría lastimar a personas que eran básicamente adolescentes y niños así? Con un poco de esfuerzo reprimió cualquier impulso de estremecerse o decir algo más. Esto no era asunto suyo aquí, y solo una razón más por la que Ichigo estaba contento de que Aizen pareciera no tener ningún interés particular en sí mismo o en sus amigos. Una vez que todos los Taichou volvieran a ponerse de pie, Rajikuo y el resto volverían a ayudarlos a prepararse para vencer a ese tipo, mientras que Ichigo y sus amigos se fueron a casa en Karakura, donde sus mayores preocupaciones eran las calificaciones, el matón ocasional con delirios de grandeza y cualquier Ous que se cruzara en su camino. El último sería aún menos preocupante ahora debido al Bankai de Ichigo y los nuevos trucos de Kido. Por ahora, sin embargo, se quedaría allí, por mucho que este niño por mucho que quisiera actuar y ser como un adulto no tenía que estar solo. Iría a buscar a Orihime en 1 hora más o menos. Pueblo de Karakura.
Cubriendo un pequeño bostezo que se le escapó, Satoru Rina abrió su oficina mientras se preparaba para otro día ajetreado. Como la autoproclamada mejor costurera dentro de Karakura, por pequeña que fuera, tenía mucho que hacer mientras cumplía varios pedidos. Algunos eran de mal gusto, otros eran una buena práctica para mantenerse alerta, y en el resto realmente podía volcar su pasión. El resto de su tienda era un surtido de diseños genéricos, aunque elegantes, producidos en masa, así como algunos que sus asistentes hacían en su tiempo libre por la experiencia y un porcentaje. De repente, algo se apoderó de su mente adormecida, y rápidamente retrocedió para contemplar su tienda. ¿Era solo su imaginación? No. Sí. Todas las noches hacía una inspección final antes de cerrar, y podía jurar que le faltaban algunos productos. Sostenes, unos cuantos vestidos, una bufanda o tres. Furiosa, corrió hacia la caja registradora, sabiendo que se abriría. Excepto que no lo era, y a su lado había un montón de yenes, incluido un trozo de papel que contaba lo que había notado que había desaparecido, y algunos más que se le habían escapado. A simple vista, parecía que habían pagado en su totalidad, excepto por incluir el impuesto al consumo. ¿Qué? Esto no tenía sentido. Sintiendo un poco de pánico, corrió a su oficina y esta vez logró entrar. Sobre su escritorio había un montón de más yenes, junto con un montón de billetes. Los agarró y los hojeó para leer los detalles de las solicitudes de diseño de varios vestidos, trajes y kimonos, incluidos los conjuntos de medidas. Masculino y femenino, a pesar de que ella se especializó en esto último. Ellos, el descaro de estos ladrones. ¿Cómo se atreven? Si pensaran que podían irrumpir en su tienda de esta manera, quitarle su dinero y luego ordenarle que creara diseños personalizados cuando tuviera otros clientes. Voy a llamar a la policía, murmuró Rina para sí misma. Ella no se dejaría intimidar. Un sonido la hizo girar hacia el resto de su tienda. Hola. Dijo cautelosamente, antes de sacudirlo como si los nervios se apoderaran de ella. Había más dinero encima de su escritorio. Tal vez la mitad. En la parte superior había un nuevo mensaje, que decía: no llames a la policía. Cuando Rina se controló a continuación, de alguna manera estaba sentada en su silla, respirando profundamente, y una taza de té recién hecho de su alijo personal de oficina estaba a su lado. Al igual que más dinero. Está bien, logró salir después de unos cuantos intentos. Lo haré. Primera prioridad. Se puso rígida ante lo que parecía una mano que le daba palmaditas en la espalda. Se agregaron algunos billetes más a la pila. Al otro lado de la calle, y mirando hacia el edificio de la costurera, los de sombrero de paja pensaron en lo bien que había ido. Está bien, reconoció Nami, podríamos haberlo manejado mejor. Qué prueba para la pobre dama, dijo Sanji, sintiéndose absolutamente desdichado. Eso no significa que debamos seguir dándole más dinero, le espetó. Sí, dijo Alibel con firmeza. Es una compensación por los servicios prestados, y estábamos aumentando su estrés. Detrás de ellos, las tres bestias guardaron silencio con la esperanza de que sus vestidos y kimonos estuvieran listos pronto. Todos ellos seguían llevando lo que habían robado de los Espada, ya que ninguno de ellos estaba en Higai. Dicho esto, tenían otras prendas normales en el almacén, solo que eran baratas que habían comprado para tener una idea de ellas antes de ir a por las cosas de calidad. Dicho esto, observó a Alibel, entrecerrando ligeramente los ojos, ¿qué es una policía? Se intercambiaron miradas confusas y encogimientos de hombros de ignorancia. Con cuidado y gracia, Jimbe se movió a través de una serie de katas. Su cuerpo los recordaba íntimamente, tan profundamente arraigados que permanecieron más allá de su muerte. Desgraciadamente, todavía no se atrevía a recordar cómo había llegado a aprenderlos por primera vez. Solo pequeños destellos aquí y allá. Una sensación de ser más pequeño. Wetter. Lo había probado en el fondo del río y, sin embargo, algo seguía sin estar del todo bien, así que había regresado al parque una vez más. Además, en tierra seca, mucho más rica en humedad de lo que Hueco Mundo había sido jamás, era un lugar mucho más probable para cualquier conflicto futuro inmediato. Además, tenía un alumno. Lo cual fue, extraño, pero agradable. No creía haber enseñado a Nen vida. Afortunadamente, había adquirido algo de práctica al enseñarle a Sunakama algunos de los movimientos después de que todos se hubieran convertido en arrancar juntos.
cómo patear y golpear, pararse correctamente o caer de manera segura, todo con resultados mixtos. Sin embargo, Arisawa Tatsuki era más frágil, su Reiryoku minúsculo en comparación, y con mucho más para crecer, y sabía que había un límite en cuanto a cuánto podía ayudarla antes de que Luffy decidiera que era hora de dejar Karakura. Mientras tanto, sin embargo, podía asegurarse de que sus amigos estuvieran un poco más seguros, y ella estaba demostrando ser una buena práctica para él en la interacción con los vivos. Por ahora, sin embargo, sacando una botella de agua, Jinbe la sacudió para que un poco de agua salpicara las ramas sobre él. Una lástima, pero carecía de la capacidad de Alibel para crearlo libremente, especialmente dentro de este Higai. Cerró los ojos, dejó a un lado la botella cuando el agua comenzó a caer, y luego comenzó a fluir con sus brazos. Buscando el equilibrio adecuado entre el control y la paz, convocando sus recuerdos enterrados. Hasta que por fin extendió una gran mano para recoger las últimas gotas, que permanecían intactas contra su piel. Su reiatsu palpitaba con él, pero era más que eso. Una familiaridad íntima con el agua que no podía expresar con palabras. Las gotas fluían por su mano sobre la otra mientras hacía gestos precisos y amplios para seguir intercambiando de uno a otro. No en un viaje constante hacia abajo, sino en una danza del hombre y la naturaleza juntos que subían y bajaban con sus brazos. Sentía que podía hacer esto para siempre, excepto que sabía que tenía una audiencia, así que dejó que el agua finalmente fluyera hacia el suelo. Contento, abrió los ojos y se giró para ver a Tatsuki mirándolo fijamente, visiblemente tratando de ocultar su sorpresa. Eso, fue impresionante, logró. Gracias, dijo con gravedad. Fue gracias a tú, ya sabes, poder. Sí y no. Usar mi Reiryoku, el poder espiritual interior, ciertamente ayuda. Sin embargo, el resto fue de movimientos avanzados de mi propio estilo de artes marciales. Como demostración, fluyó una vez más hacia el estilo que había mostrado antes, aunque con un cuidadoso énfasis excesivo para que ella pudiera ver las similitudes. Asintió, antes de hacer la pregunta obvia. Entonces, ¿qué estilo es ese? No lo reconozco y traté de buscarlo, pero nada encaja. Suspiró Jinbe. Pensé que podrías preguntar, y todo lo que puedo decir es que no soy libre de responder eso en este momento. Sobre todo porque él mismo ni siquiera podía recordar bien cómo se llamaba. Como si una parte de él se hubiera quedado sin nombre, y eso le dolía. Afortunadamente, ella aceptó esto y ya estaba avanzando. Dijiste antes que usas ese Reiryoku para mejorar tus movimientos. Estaba claro que lo había pensado mucho. Su labio se torció en una sonrisa orgullosa y ansiosa. Efectivamente, y estoy dispuesto a enseñarte lo que pueda de lo básico antes de que nos vayamos. Si estás dispuesto. En respuesta, ella se enderezó y luego hizo una respetuosa reverencia. Apropiadamente, ella nunca le quitaba los ojos de encima, siempre estaba alerta. Sí, por favor, Jinbe-sensei. Muy bien, entonces. Pero primero, debo enfatizarte que es posible que nunca alcances la misma capacidad que yo, o cualquier otro de mi tripulación. ¿Sensei? Preguntó cuidadosamente. Aprobaba que ella no diera señales de estar enojada o vacilante. Cuanto mayor sea tu Reiryoku, mayor será la velocidad y la fuerza de las que eres capaz. Cuanto más puedas defenderte o ver lo que hacen los demás mientras se mueven. Sin embargo, incluso las mayores reservas de Reiryoku no significan nada si no puedes controlarlas adecuadamente. Si no puedes empuñarlo como Reiatsu contra tu oponente. Debes aprender a usar lo que tienes con éxito. Control, repitió ella, con entusiasmo en su expresión, pero templada por la cautela y sin signos de codicia. Bien. Si hubiera habido hambre de poder, una con la que estaba muy familiarizado en las arenas de Hueco Mundo, entonces se habría negado a enseñarle. Ahora bien, afirmó, lo primero que hay que entender es cómo aprovechar ese poder. Despertar esa ambición dentro de ti, y usarla. Procedió a someterla a una serie de ejercicios meditativos en movimiento para ayudarla a sacar su Reiatsu. Al preguntar, admitió que había descubierto algunos movimientos meditativos regulares, sin embargo, sospechaba que no le quedarían tan bien. Después de una aparente eternidad de nada más que batalla y derramamiento de sangre contra casi todos los demás que conocieron, la pura novedad de ser libre de entrenar a alguien con sus técnicas, a pesar de ser mucho más débil que cualquier sombrero de paja, fue sorprendentemente agradable.
A pesar de sus palabras, Tatsuki se encontró cambiando de las posturas que él le había estado mostrando, y a sus propias posturas personales y familiares. ¿Era su imaginación la que sentía que algo se agitaba en su interior? Tal vez porque a diferencia de esos incidentes anteriores que involucraron a Ichigo, ella realmente estaba sintiendo la necesidad de hacerlo ahora. ¿Eres más consciente de ello que antes? ¿Quién sabe, y a quién le importa?, se dijo a sí misma con severidad. Incluso podría ser debido a toda la energía que inunda la ciudad en este momento, y no haría ninguna diferencia en lo que tengo que hacer. Inhala, exhala, busca en tu interior, imagínalo fluyendo dentro de ti, repitió Jinbe. Piensa en lo que quieres lograr. Siente la energía que se forma sobre ti y a través de ti, para que luego puedas usarla para afirmar tu voluntad sobre el mundo externo. Hizo una pausa y luego miró por encima de su hombro mientras una sonrisa jovial se dibujaba en el rostro del enorme hombre. Ah. No pensé que estarías interesado en esto. Parpadeando, Tatsuki interrumpió lo que estaba haciendo para darse la vuelta y ver a tres figuras acercándose con sonrisas en sus rostros. Uno era muy alto, tan alto como Jinbe, y tan flaco que parecía que era todo huesos. A pesar de ello, se movía con una gracia fluida mientras giraba ágilmente su bastón entre los dedos con una destreza impresionante. A primera vista, sería aterrador en Kendo. La hermosa mujer era tan alta y tetona como las otras damas de este grupo porque ¿con quién más podrían estar que Tatsuki ya había conocido? El pelo largo y tupido teñido de un verde punk, y un rostro amable que desmentía la forma en que se movía con la misma confianza casual que el resto. Si esa pervertida Chizuru estuviera aquí, se arrojaría a los pechos de esta mujer, solo para encontrarse inmovilizada en el suelo sin tener idea de cómo había llegado allí. Tal vez incluso palabras tranquilas y amables reprendiéndola de tal manera que la pelirroja se mojara. Tal vez Tatsuki debería presentarlos. Nah. Sería increíblemente grosero. Especialmente a las personas de las que quería aprender y que en realidad no habían hecho nada malo. Por último, pero no menos importante, estaba este tipo despreocupado deambulando junto a ellos con los brazos cruzados detrás de la cabeza. Más o menos a su edad, él tenía una cicatriz debajo de un ojo, pero ella estaba dispuesta a apostar que era más por un accidente en la cocina que por otra cosa. Al igual que Orihime, solo gritaba alegría y, a pesar del grupo con el que estaba, no parecía un luchador. Tal vez ayudó con el apoyo ¿de qué formaban parte estas personas? Una vez que una parte de lo que sea, no es asunto suyo. Hola, sonrió. Soy Monkey D. Luffy. Arisawa Tatsuki, dijo con ligereza, inclinando la cabeza rápida y educadamente. Nejiel Tuo del Schuan, dijo amablemente la señora. Un placer conocerte. Brook, solo Brook, dijo el hombre alto, inclinando el sombrero de copa que llevaba puesto. Tengo una pregunta extraña para ti. Adelante, dijo Tatsuki. ¿Puedo, ves tus bragas? Un destello rojo cruzó su visión, y Tatsuki cruzó la distancia en un abrir y cerrar de ojos y le dio una patada en la cara. Montando el retroceso, volvió a caer en cuclillas, lista para lanzar algunos puñetazos al pervertido enfermo cuando su cerebro la alcanzara. La superaban en número. Rodeado por gente más fuerte que ella. El pavor comenzó a acumularse cuando también vio cómo, a pesar de poner más esfuerzo en esa patada de lo que lo haría con, por ejemplo, Keigo, después de todo, no quería aplastarle el cráneo, Brook todavía estaba erguido. Sus gafas de sol también estaban intactas, casi, como si hubiera ladeado la cabeza en el último minuto para que no sufrieran daños. Su estómago comenzó a entumecerse justo cuando Nejiel se acercó para abofetear a Brook en la cabeza. Te lo merecías, dijo ella enfadada. Yo tilde. Una señorita muy animada. ¿Debes hacerle eso a todas las mujeres que conozcas? Vagamente, Tatsuki se dio cuenta de que estaba bien cuando Jinbe y Luffy se rieron entre dientes en señal de aprobación. De hecho, teniendo en cuenta de lo que son capaces, y de que él me provoque, debería haberlo esquivado. Excepto que no lo hizo. ¿Una prueba? Bueno, él me dejó pegarle, así que ahí está. Si se lo dices a otra chica delante de mí, lo haré de nuevo, amenazó Tatsuki. Sin inmutarse, volvió a inclinar su sombrero hacia ella. Bien por ti, dijo alegremente. Un bicho raro. Ella frunció el ceño mientras lo miraba un poco más, y un escalofrío la recorrió. Haciendo todo lo posible por ocultarlo, dijo.
Por supuesto que ya ni siquiera tienes una marca en ti. Esa es tu habilidad. Tarareó Brow desconcertado. Se frotó la cara brevemente antes de encogerse de hombros. Me he tomado peor. Pero tienes razón, podrías haberme sacudido el cerebro con esa buena patada. Espera. No tengo cerebro. Broma de calaveras. Yo. Hizo una pausa e hizo una mueca. Excepto que ahora tengo un cerebro. Muy confuso. Dijo Tatsuki, decidiendo rápidamente que era hora de obtener algo de espacio de esta gente después de todo. ¿Tienes algún libro que recomendar? Parpadeando, Tatsuki se sintió desconcertado por esta repentina petición de Nejiel. ¿Qué? Libros. Me recomendaste esas aguas termales, pero me preguntaba si sabías algo bueno que leer. Para pedirlo en una librería. También está la biblioteca, señaló Tatsuki. Oh, por supuesto, eso también dijo Nejiel, solo que tenía la sensación de que en realidad no sabía de qué estaba hablando la adolescente. Trajimos algunos libros con nosotros, pero dado de quién los obtuvimos, me gustaría probar otra cosa. Desconcertada, y segura de que estaba olvidando algo que había estado a punto de hacer, los pensamientos de Tatsuki se dirigieron a Ichigo, a quien a diferencia de ella le gustaba leer. El japonés era su tema favorito y todo, especialmente las traducciones de Shakespeare dijo. Pregunta por Shakespeare si te gustan las cosas clásicas y elegantes. Al parecer, escribió un montón de obras diferentes. Incluyendo algunos sobre fantasmas, que eran relevantes. O al menos estaba bastante segura de que lo había hecho. Quizás. Gracias, dijo Nejiel. Esa fue una buena patada, por cierto. Cuando mejores, serás capaz de dejar atrás tu Reiatsu. En realidad, musitó Jinbe mientras Tatsuki se desconcertaba por ese comentario. Senchou, tal vez te gustaría un combate con ella. Tatsuki tardó un momento en reconocer la frase desconocida de capitán de barco, y para cuando lo hizo, el chico de su edad que había pasado por alto por completo se animó. ¿En serio? Y luego la miró. Como si fuera la primera vez que la tomaba en serio, y todo su cuerpo se tensó mientras luchaba contra el impulso de dar un paso atrás. Arisawa Tatsuki había cometido un horrible error por arrogancia al pasarlo por alto antes. Él no se había movido, su sonrisa ni siquiera se había crispado, pero ella sabía que estaba mirando al alza absoluto de un grupo que ya había designado como superdepredadores. Excepto que no podía dar marcha atrás. Algo había levantado un aire de terror dentro de esta ciudad, y ella apostaría su mano izquierda a que estaba relacionado con lo que fuera que hubiera envuelto a Orihime e Ichigo. Por su bien, no podía permitir que algo tan insignificante como el miedo se interpusiera en su camino. Así que, sin prestar atención al sudor frío que le corría por la espalda, mostró los dientes en una sonrisa burlona y dio un paso adelante, levantando las manos y adoptando su postura más cómoda. ¿Y qué dijiste? Toda su atención se centró en él, y él hizo coincidir su sonrisa con la suya, y luego soltó una extraña y bulliciosa risa de aprobación. Sí. Claro. Levantó sus dos puños antes de vacilar y mover sus brazos en una imitación de los de Jinbe. Vamos a ver lo que tienes. ¿En serio? Preguntó, sin bajar la guardia. Claro. Pelear es la mejor manera de afilar tu Reiatsu. No es tan bueno como ser de vida o muerte, pero el sparring todavía ayuda mucho. Bien, entonces. Ella significaba más para él tomar esa forma, pero lo que fuera. Como era por doloroso que fuera admitirlo la novata aquí, decidió pasar a la ofensiva. Sobre todo porque dudaba que pudiera esperar más que alguien capaz y dispuesto a hacerse el tonto también. Unos cuantos puñetazos y patadas en lo que rápidamente se dio cuenta de que estaban en un patrón, como los novatos en su gimnasio que estaban aprendiendo los katas de memoria. Podía predecirlos bastante bien, o reorientarlos ella misma, notando la inmensa fuerza detrás de los golpes. Un puñetazo que fue una finta para una patada que esquivó y luego le dio un golpe con la palma de la mano. Retorciendo la muñeca, fue a agarrarlo mientras preparaba un puñetazo para inhabilitarlo temporalmente, pero él se escapó. Su cuerpo se movió como si fuera de dar un puñetazo, solo para dudar tan brevemente que casi falló antes de ir a por otro puñetazo parecido a los movimientos anteriores de Jinbe. Un golpe de codo lo agachó, mientras ajustaba demasiado su cuerpo para una patada que ella esquivó por una milla. Fue incómodo. Casi dolorosamente. Siguieron peleando y no hubo satisfacción. Su senchou era demasiado mecánico.
Como un novato total que simplemente repite los katas que le han enseñado, y se apega a ese patrón. Poco inspirado y fácil de anticipar. Está bien, basta de eso. Le espetó finalmente. No pelees conmigo como Jinbe, no está ayudando. Lucha como lo haces habitualmente. Con una tos, Jinbe rompió su enfoque en su oponente. Tiene razón, Luffy. Como he dicho, realmente no es para ti. Fine se quejó. Y luego atacó. Una vorágine de extremidades y agilidad. Deslizándose en su guardia para dar golpes ligeros que estaban destinados a hacer un punto. Patadas en los brazos que la hicieron perder el equilibrio. No tenía una forma adecuada y, sin embargo, una flexibilidad absolutamente impresionante, lo que la hizo querer golpear las colchonetas de yoga. Frotando su cara donde él la había golpeado, Tatsuki pudo sentir su sangre bombeando de alegría. Eres buena, dijo, aprovechando el momento para recuperar el aliento. Sí le devolvió la sonrisa, no con la arrogancia que le diera ganas de darle una patada en el tenedor. Solo certeza absoluta de los hechos. Yo tampoco puedo pegarte, prosiguió. Siempre estás esquivando por un pelo. Sus ojos oscuros brillaron. Me está leyendo perfectamente, pensó con admiración. En cuanto a su estilo de lucha, se parece más a lo que he visto con Ichigo. A primera vista, es un luchador, excepto que también hay algunas cosas que recuerda de cuando fuimos juntos a karate, y mucha experiencia práctica. Tanto es así que fue superada. No era ego. Para las chicas de secundaria, Arisawa Tatsuki había quedado en segundo lugar en los nacionales. Después de ganar las semifinales con un brazo roto. Y pudo. No. Tacto. Él. Increíble, sonrió para sí misma. Cambiando de táctica, ella se movió para apresurarlo. Sí, lidiar con alguien con ese tipo de flexibilidad era inherentemente arriesgado, pero sus intentos actuales no la llevaban a ninguna parte. Ella agarra un brazo como una pitón y se mueve para bloquear su pierna con la suya para un lanzamiento, solo para que él se levante del suelo para arquearse. Cuando Tatsuki se dio la vuelta, ni siquiera podía procesar lo que estaba haciendo, sus instintos estaban demasiado enfocados en ajustar su propio cuerpo para que aterrizara de manera segura para dispersar el impacto. Un pie con sandalias le sujetó el hombro, mientras que el brazo con el que lo había agarrado se estiró en el aire, y él le sonrió. Sus pies se levantaron para golpearlo en la cabeza, pero él ni siquiera se inmutó. Otra vez. 3 veces. Ella rodó para tratar de escabullirse, pero él solo aumentó la presión. Pozo. Chiflado. Lo único que podía hacer era mostrar los dientes en señal de desafío. En todo caso, solo sonrió más. Eres como nosotros, dijo. Gracias, pero no estoy interesada en firmar, le disparó. Tarareó y, en cambio, dijo. Te gusta pelear. Es parte de ti. Obviamente. No hay razón para negarlo. Pero no para matar. Obviamente, y ahora ella lo miraba con el ceño fruncido. Bien. Se bajó de ella y, en un instante, ella se encontró de pie de nuevo. Un par de veces estuvo a punto de tenerlo, dijo. Formar y usar tu Reiyatsu, incluso si era una cantidad débil. Ignoró su mirada y ladeó la cabeza. ¿Por qué estás luchando? ¿Perdón? ¿Por qué estás peleando? Dijo él más despacio, como si ella fuera una tonta. Tatsuki resopló al oír eso. Porque las personas que me importan se están viendo atrapadas en este lío. Porque no quiero morir. Los recuerdos acechaban en el fondo de su mente. Brumosa, como si hubiera tratado de olvidarlos o como si alguien hubiera tratado de hacérselos olvidar en la escuela. De ser agredida por sus compañeros. De haber sido obligada a atacar a Orihime después de jurar protegerla siempre desde que había visto a esa niña perdida y solitaria siendo atacada todo el tiempo. Dejar de ser débil. Así que miró fijamente a Luffy Senchou, quienquiera que fuera o lo que fuera, y se obligó a negarse a retirarse. En lugar de responder, levantó el puño y lo señaló con la otra mano. Concéntrate en esto. Ella parpadeó sorprendida y él dijo con molestia. Concéntrate en esto. Nada parecía fuera de lugar, así que, por impulso, se acercó para tocarlo. Oh. Vaya. Una sensación de energía que hizo que el sudor brotara sobre ella y le hiciera temblar las rodillas. Una gota de agua que acababa de arrojarse al océano. El grano de arena que se había atrevido a desafiar la abrasadora tormenta de arena. Concéntrate.
Le espetó, clavando los ojos en los de ella. Y lo hizo. Se obligó a sí misma a sentir el sol abrasador de energía que corría y crepitaba bajo su piel para poder intentar hacer lo mismo. Esto es lo que estoy concentrando aquí, como si estuviera luchando. Para ello, debe recurrir a su voluntad. Tu voluntad de luchar. Ganar. Si quieres tener alguna posibilidad de manifestarlo, necesitas tener determinación y saber cómo usarlo. Mi determinación, susurró. Sí, puedo hacerlo. Seireitei. Campos de entrenamiento de la 13ª división. Es una cuestión de determinación, sermoneó Rukia. Definitivamente lo tienes para proteger y ayudar a la gente, pero no te servirá de nada si no puedes defenderte. Claro, jadeó Orihime, jadeando para respirar, aunque todavía sentía un hilo de inquietud no relacionado con su agotamiento. Todos habían estado repitiendo este mantra desde hacía un tiempo. ¿Iban a colarse en su habitación y susurrárselo al oído? ¿O no, al igual que cuando Rukia vivía con Ichigo? Solía acercarse sigilosamente a él para decirle cómo blandir su espada y cepillarse los dientes y construir robots titánicos para liderar hordas de samuráis zombies. Orihime. ¿Qué? Exclamó, agitando las manos salvajemente. Estabas distraída, dijo Rukia cortésmente. Había habido la más mínima pausa después de tú, y Orihime tuvo la sensación de que su amiga había querido decir otra cosa. Como la forma en que solía ser tan educada en la escuela cuando estaba cerca de los demás, en lugar de la chica genial y enérgica que habían llegado a conocer mejor mientras esperaban que Ichigo se despertara. Probablemente por su otra empresa. Sigo diciendo que deberíamos tirarle algunos hoyos, se quejó Ikaku, que se había ofrecido como voluntario después de que ella le diera nuevas manos a Zaraki Taichou. O posiblemente sus viejas manos. En realidad, Orihime nos molestaba en preocuparse por los detalles mientras tuviera manos. El gigante de un hombre se limitó a mirar en silencio mientras flexionaba sus nuevos dedos, una sola lágrima caía de su único ojo. Mientras tanto, Ikaku y Yumichika estaban tratando de arrancar los brazos de Yachiru de Orihime antes de que el adolescente se asfixiara. Necesita volver a su propio entrenamiento. Espetó Ikaku. ¿Entrenar? Dijo Yachiru con curiosidad, interrumpiendo sus gritos de alegría. Sí. La estoy ayudando ahora como agradecimiento en nombre de la 11ª división. Muy bien. Toda la habitación pareció temblar ante la intensidad puesta en esa sola palabra cuando Zaraki Taichou se puso de pie. Y tampoco vamos a aflojar, Yachiru. La próxima vez que nos encontremos con ese nerd de 2 caras y 4 ojos, le cortaré las manos, y luego... Honestamente, Orihime estaba muy contenta de que la sacaran de esa habitación antes de que escuchara el resto de lo que el hombre estaba planeando hacer. Desafortunadamente, lo primero que Ikaku declaró al llegar al campo de entrenamiento fue que necesitaba ponerse en mejor forma físicamente. Como el escudo más fuerte del mundo o la curación perfecta significaba ponerse en cuclillas si no podía correr o golpear adecuadamente a alguien. Disculpe. Orihime tenía un golpe perfectamente fino. Había una buena razón por la que Tatsuki dijo que era el equivalente a un cinturón negro. Excepto, por supuesto, si decía eso, la harían demostrarlo golpeando a alguien. Así que, no, gracias. Así que lo siguiente que supo fue que se encontró dando vueltas, mientras los hombres de la 11ª división la seguían lanzando consejos. No quieres que la gente muera, ¿verdad? Para eso están mi sanidad y mis escudos. No siempre puedes confiar en todos los demás. ¿Por qué estás luchando? Para que los que me importan no mueran. Afortunadamente, Rajiku la había dejado para ir a ver cómo estaba Ichigo. La mujer mayor la apoyó tanto que Orihime no quería decepcionarla. Está bien, eso es suficiente, interrumpió Rukia, mostrando algo de su ira en su ceja crispada. Aquí, Orihime. Le pasó algo a la sudorosa Orihime, y tardó unos segundos en parpadear para darse cuenta de que era una botella de agua. Muy anticuado. Era extraño cómo todas las cosas en Seireitei podían ser viejas, normales o futuristas como los extraterrestres habían venido a darles. Rukia le dio un golpe en la cabeza. Agua, repitió secamente. Derecha. A pesar de su sed moribunda, Orihime tomó pequeños sorbos como Tatsuki le había enseñado años atrás, y se tomó el tiempo para mirar a su alrededor. Un montón de luces intermitentes y sonidos de explosiones por donde estaban Ichigo y Chad, lo cual fue genial.
Ishida estaba a un lado, frunciendo el ceño con los brazos cruzados. Agitado, Anataro también estaba con él, retorciéndose las manos. La gente de la 13ª división que había estado mirando y mirando a Ichigo cuando había llegado por primera vez, ahora la miraba con los ojos de una manera desafortunadamente familiar. No era que fuera ajena a cómo actuaba la mayoría de la gente a su alrededor, era solo que eligió ignorarlos. Chizuru era demasiado para hacerlo realmente. A veces incluso los escuchaba hablar cuando pensaban que estaba fuera de alcance. O cuando sabían que ella podía oírlos. Cómo tenía ojos de cierva. Que su cabello rojo, que había sido la causa de un acoso implacable antes de conocer a Tatsuki, ahora era ardiente y exótico para la gente. O lo en forma y dotada que estaba, a pesar de las molestias que le causaba. Desde que le salió el busto, Tatsuki le había dado una serie de ejercicios regulares para fortalecer la espalda y los músculos centrales para compensar cualquier dolor futuro. Continuó mirando a su alrededor como si no hubiera visto a la multitud. No había ningún Tatsuki para asustarlos, y si sus amigos la atrapaban notando su audiencia no deseada, y como no le gustaba, entonces se vería obligada a luchar contra ellos. Y aunque no quería lastimarlos, tampoco quería ser lastimada a su vez, y por lo que ya había visto mientras se escabullía, estaba segura de que incluso sin usar a Tsubaki tanto como él quería, podría derribar a la mayoría de ellos. Lo siento, Inoue, dijo Rukia en voz baja. Estamos haciendo todo esto mal. Llámame Orihime se las arregló para recuperarse, devolviéndole algo de su alegría habitual. ¿Y a qué te refieres? Orihime, sonrió Rukia antes de ponerse más seria, plantando sus puños sobre sus caderas, y de alguna manera pareciendo más alta de lo que realmente era. Deberíamos entrenarte más como médico como el 4-To. Haz que Ichigo te proteja también. Puede usar su entrenamiento de Kido para eso. Sería un mejor uso para todos ustedes. El Shinigami lo entregó con una convicción tan contundente que sonó convincente hasta que Orihime recordó qué tipo de persona era Ichigo. A pesar de lo que pudiera decir acerca de que la lucha era un dolor, nunca estaría contento con ese papel. ¿Y Rukia? Rukia también debe saberlo. Ella era la prueba viviente de ello. Entonces, ¿por qué dice algo así? Excepto, bueno, significaría que Orihime estaría con Ichigo, y sanar a la gente es lo que realmente quería hacer más. Era lo único que había logrado lograr aquí. Típico Shinigami que pasa por alto lo que está justo frente a tu cara. Sorprendida por el tono burlón, Orihime se dio cuenta de que había pasado por alto por completo a Ganju, quien se había acercado para unirse a ellos. ¿Qué dijiste? Frunció el ceño Ikaku, solo que parecía el tipo habitual de lo que Tatsuki llamaba postura varonil. La tienes luchando más duro, no más inteligente, dijo Ganju con condescendencia. Empieza con eso para aumentar su confianza. Él la miró. No está mal, por cierto. Sin embargo, aún deberías hacer más ejercicio. Pero no. Los verdaderos hombres del momento que están aquí para ayudar a la bella dama somos Anataro y yo. ¿Quién? Dijo Yumichika, y esa vena en su frente no parecía saludable. ¿Debo ofrecerme a curarlo? Anataro. Rugió Ganju. Trae tu trasero aquí. Claro. Orihime no fue la única a la que se le hizo correr. Sin embargo, no hace falta decir que no había forma de que sus amigos la hubieran dejado correr así. Ado 1, show. Con el sudor empapando su ropa, Chad esquivó otra fuerza invisible y conmocionante. Ado 1, show. Incluso cuando las palabras salieron de la boca de Ichigo, Chad se alejó en un rollo volador. Balanceando su brazo blindado contra el suelo, redirigió su vuelo, y su destino original se convirtió en otro cráter. Por encima de él, y corriendo con nada más que aire y Reishi, Ichigo persiguió a Chad, teniendo que realizar Kido mientras permanecía en el cielo al mismo tiempo. Ado 1, show. Zigzagueando, Chad evitó algunos golpes más. Aunque probablemente no le haría mucho daño, Chad no tenía ningún interés en comer tierra. Kyoraku Taichou había estado en lo cierto al decir que necesitaba trabajar en su velocidad, y había habido la implicación tácita de que Chad ya no podía confiar en ser capaz de soportar cualquier cosa con la que alguien lo golpeara. Mientras tanto, Ichigo trabajó no solo en su puntería, sino también en su control de su Reiatsu, motivado por el deseo de golpear a su amigo con Kido, en lugar de enviarlo a través de las paredes o enterrado en el suelo.
Puede sonar cruel, pero Chad conocía a Ichigo tan bien como cualquiera podría, y esto obtendría los mejores resultados, y sería mejor para él a largo plazo. Aunque. Hado 1, Show. Incapaz de recuperarse a tiempo, Chad retorció su cuerpo para que la distorsión en el aire solo se extendiera más allá de su pecho para hacer un agujero inofensivo detrás de él. En lugar de despegar de nuevo, se enderezó y gritó: «Tomemos un descanso». ¿Por qué, cansándose? Ichigo se las arregló con una leve sonrisa. Sin responder, Chad se limitó a caminar hacia su amigo jadeante y sudoroso. Después de terminar con Yoruichi, Orihime había cazado a Ichigo dentro del hospital y lo había arreglado a continuación. Aparentemente, su habilidad curativa, que todos todavía estaban tratando de descifrar, tenía un defecto, y era que no podía restaurar el Rei-Ryoku de uno. Algo que hizo pensar a Chad que estaba relacionado con cómo la materia nunca se destruyó realmente, y tampoco lo fue la energía. Cualquier cosa que hiciera podía reformar el asunto, pero no la energía inherente que implicaba, como ya se había transferido a otra parte. Por ahora. Apostaba a que ella también podría encontrar la manera de arreglarlo. De todos modos, significaba que las reservas de Ichigo seguían siendo bajas. Bueno, bajo para él, e inmenso para todos los demás. Sin embargo, todo ese kido que estaba lanzando estos últimos días estaba obstaculizando su recuperación completa allí. Pasaría algún tiempo antes de que la gente comenzara a apreciar adecuadamente la cantidad francamente asombrosa de Reishi que Ichigo había estado usando y desperdiciando con sus prácticas de kido antes de que se hiciera progreso, lo que habría obstaculizado su recuperación. Eso fue patético, dijo Yoruichi mientras aparecía detrás de Ichigo. Ga. Deja de hacer eso. ¿De tener que... caminando? Tú, eso es, sabes que yo no. Tienes mucho potencial para esto, dijo Yoruichi, interrumpiendo sus protestas. La mayoría de los Shinigami luchan con el Kido, el resto del escuadrón tiene que cubrir a su único experto mientras pasan por los encantamientos para obtener todo el poder. Puedes manejar los encantamientos, y ya puedes hacer algo como Shou sin ellos, y con más poder del que la mayoría de los Shinigami necesitan. Correcto, frunció el ceño Ichigo, ya consciente de a dónde iba esto. Excepto que tu control de Reishi es horrible otra vez. Sermoneó con severidad. No puedes distraerte. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Le espetó. No, no lo eres, sus agudas palabras cortando el calor de las suyas. Sé que Kisuke te habló de esto. Sobre la importancia de enfocar tu determinación. ¿Rescatar a Rukia ha significado que la has perdido? Personalmente, Chad no veía mucha diferencia, excepto que era muy consciente de que no podía sentir ese tipo de cosas con precisión. Mira, resopló Ichigo. Si alguna vez estoy en una mala situación, puedo usar mi Bankai. Tu Bankai no se puede usar para resolver todo. Vi los informes del hospital, sé qué tipo de presión ejerce sobre tu cuerpo. Ese, era una novedad para Chad, y además una noticia preocupante. ¿Acaso el cuerpo de Ichigo no había sido lo suficientemente fuerte o descansado para la tensión del mismo? Desafortunadamente, su amigo fue lo suficientemente terco como para lanzarse directamente a cosas como esa, y Chad vio que sus ojos se apartaban brevemente como confirmación. Bueno, mientras que Chad no dictaría cómo Ichigo vivía su vida, este tipo de entrenamiento para que no tuviera que depender del Bankai sonaba como si fuera lo mejor. Ahora, ¿cómo podría ayudar más? A un lado, mientras observaba, con los brazos cruzados bajo el vientre, Rajiku lo escuchaba todo. Lo que el Shioin estaba diciendo era parcialmente cierto. Desafiando las expectativas, incluyendo que ahora estaba realmente más saludable que cuando había comenzado a aprender Kido, el control del Reiatsu del niño se estaba volviendo cada vez más inestable de manera lenta pero segura. No tenía sentido. Exceptuar, Rajiku no estaba seguro de si el ex-Taichou estaba en la página correcta. Podría ser solo agotamiento, reconoció. Sin que ni siquiera él lo reconociera. ¿O su problema es porque en el fondo no quiere matar a Aizen? Porque la cosa era que Rajiku conocía a la gente. Ella simplemente tenía la habilidad, y estaba orgullosa de ello, y era por eso que era una buena compañera para su Taichou. O por volcar su trabajo en otros. O ese delicado equilibrio entre irritar a alguien para que fuera divertido sin ser hiriente. De todos modos, en este momento esa idea estaba alineando algunas conclusiones desafortunadas para ella sobre Ichigo.
Podía entender fácilmente por qué Renji lo respetaba tanto, ya que había pasado demasiado tiempo en la 11ª división por su propio bien, llegando a admirar, justificadamente, la fuerza del chico y, especialmente, su determinación pura y sin pestañear. También diría fácilmente que era quizás el luchador más natural que había conocido. Adaptándose y creciendo a un ritmo increíble como si hubiera nacido para ello, y con un entusiasmo por el que no pudo evitar preguntarse si él tenía un aprecio total por él. Además, su Reiryoku era evidentemente absurdo. ¿Cómo, realmente, tuvo energía durante días? Suficiente para poner celosa a una chica. Aún mejor, con todo ese poder y habilidad en bruto, debajo de esa brusquedad había un chico amable que parecía considerar ese mismo poder y potencial en bruto como nada más que herramientas para proteger a aquellos que le importaban. Porque, si ella no lo supiera, asumiría que él solo veía estas sesiones de entrenamiento como una forma de proteger mejor a los que estaban en casa de los Oryous. Sí, un verdadero amor. Lo que no era, sin embargo, era un soldado. Rasca eso, ni siquiera era un adulto. Y no en el sentido de que obviamente era una virgen que nunca había bebido una gota de las cosas buenas. Era un menor para los estándares humanos, un menor para los estándares de los Shinigami, y a pesar de todo lo que aparentemente podía superar a los testarudos Renji Okuchiki Taichou, tampoco era un asesino. No alguien que pudiera convertirse por completo en un arma destinada a la destrucción. Lo cual era un problema grave porque no tenían idea de cuándo Aizen haría su próximo movimiento. E incluso si sus aliados Oryou lo hubieran traicionado, esos 3 habrían aniquilado a 8 del resto del Taichou. 10 si incluyes a Shio y Neichigo. Incluso si él y Kuchiki Taichou ya estaban medio muertos en ese momento. Al final, había sido necesario que el Sou Taichou los expulsara, y a un alto costo para él. Necesitaban a Ichigo, el único luchador clase Taichou que tenían inmune a esas ilusiones, y en este momento no podía decir que realmente estaba dispuesto a matar a Aizen. Definitivamente podía golpear a alguien a una pulgada de sus vidas, y tal vez incluso pensar que estaba completamente comprometido a acabar con cualquiera. Excepto la forma en que interactuaba, la forma en que luchaba y la absoluta falta de peso en sus ojos contaban la historia. Honestamente, la pista más importante fue cómo nadie había sido realmente herido por él a pesar de las amplias oportunidades. Algunos de los cuales eran buenos amigos suyos. Lo cual estaba bien para Rangiku, y no solo en términos de ninguno de mis amigos está muerto. No era como si alguna vez le hubiera roto el cuello a un hombre porque estaba hambrienta de un pedazo de pan. O que realmente quería que el niño se convirtiera en un asesino. Había sido la academia la que le había enseñado a ser ese tipo de persona. Cómo seguir órdenes. No importaba cuáles fueran esas órdenes. Es como convertir a un niño en un asesino, independientemente de sus sentimientos o los tuyos. Conviértete en un Fuku Taichou no Taichou y puedes empezar a tener más libertad de acción para interpretarlos, o tener preocupaciones justificables e ir en busca de respuestas. Y no estaba segura de cómo iban a manejar eso con Ichigo. No con las limitaciones de tiempo en las que estaban, con Aizen amenazando con regresar en cualquier momento. No sin presionar a Ichigo hasta el punto en que se sentiría justificado para atacarlos, lo que terminaría en un desastre. Sobre todo porque estas lecciones estaban destinadas a ayudarlo a fortalecerse, no a convertirlo en un miembro del Gotei 13. Una vez más, ese era el trabajo de la academia, y, de nuevo, tenían el Zanpakuto de Aizen flotando sobre sus cabezas. Una parte vergonzosa de ella sabía que algunos abogarían por romper al niño hasta que hiciera lo que le decían, y había oído algunos rumores oscuros sobre el pasado del anciano. Solo que ella consideraba que eso era más despiadado que realmente eficiente, algo en lo que no confiaría dadas sus limitaciones de tiempo, y un desperdicio miope en general. Exceptuar. Todavía necesitaba una respuesta, independientemente de cómo convertir a este niño en alguien que pudiera ayudar contra Aizen. ¿Qué tan difícil podría ser para él hacer una excepción para matar a un narcisista, sociópata y asesino en masa? Rangiku gritó mentalmente para desahogarse lo mejor que pudo mientras su ojo se contraía. Esto no está en la descripción de mi trabajo. Y el papeleo de mi trabajo real se acumula cada minuto que estoy aquí. Necesito... Llegó la inspiración. Inmediatamente decidió correr con él, no queriendo quedarse allí ni un minuto más tratando de resolverlo. Así que, como cada vez que se enfrentaba a una tarea no deseada, delegaba. ¿Sabes qué, Ichigo?
dijo en su tono más sensual mientras se acercaba, interrumpiendo la sesión de entrenamiento. Un leve movimiento de sus caderas, los brazos debajo de sus hijas solo para mostrar un poco más de escote, y él se sonrojó adorablemente. De costado captó una pizca de irritación y una puñalada de advertencia de Reiatsu de la diosa del Flash, excepto que estaba segura de que no eran celos. No, los Shioin también tenían una buena idea de a qué se enfrentaban, y no les gustaba lo que ella consideraba interferencia. Bueno, lástima, ahora era el turno de Rangiku. ¿Qué? Dijo él con torpeza, fijando los ojos en los de ella. Ah, un caballero. Creo que te ves un poco cansado y lo estaba, con unas bolsas debajo de los ojos. ¿Tienes un poco de problemas para dormir? Bueno, dijo él, nervioso, pero ella también captó un destello de preocupación y vergüenza. Extraño. Sí. Algunas pesadillas. Asintió ella en señal de comprensión. Eso no es sorprendente. Después de todo, estas han sido tus primeras peleas reales, ¿verdad? De acuerdo, dijo él, y ahora definitivamente la miraba a los ojos sin inmutarse. Bien, aunque le arruinara la diversión. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que probaste ginseng? Tener una buena charla con tu zanpakuto antes de acostarte puede ser una buena manera de calmarte. O al menos eso era lo que había oído. Ciertamente, tener que lidiar con alguien tan temperamental, impulsivo y exasperante como Aineko la habría dejado despierta. Sin embargo, ella no tenía ni deseaba Bankai, incluso si estaba un poco celosa de que algún chico lo hubiera logrado, por lo que no tenía ese tipo de relación con su zanpakuto que la gente como Itsugaya Taichou tenía. Sin embargo, tenía sentido que con el alboroto de los últimos días, y cómo le habían estado arrojando cosas, no hubiera tenido la oportunidad de comulgar adecuadamente con una parte de su alma que era un arma. ¿Quién mejor para convencerlo de que vaya a por todas? Vaya. Parpadeó y la miró con creciente vergüenza. ¿Cómo lo hago? ¿Qué? 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 Idiota. Le espetó Renji, esposando a Ichigo en la cabeza. ¿Cómo no sabes cómo hacer eso, vergüenza? No es de extrañar que tengas tantos problemas. ¿Cómo? Preguntó Rangiku. Sin embargo, contrariamente a sus palabras, y confundida por lo aparentemente contradictorio que había sido su desarrollo, no quería desviarse. Incluso Aineko y yo al menos hablamos de vez en cuando. Renji. Tú maneja esto, haz que medite y se comunique con su zanpakuto. Afortunadamente, Renji estaba demasiado insultado por la incapacidad de Ichigo para hacer algo tan básico que no se dio cuenta de que ella se estaba escapando. Ella tenía algunos papeles que necesitaba hacer. Personalmente, dudaba que esto resolviera todos los problemas que estaba teniendo, pero al menos ayudaría con otras cosas que aparecieron. Además, parecía que finalmente estaban haciendo algún progreso en su problema más grande con Ichigo. Con el ceño fruncido, Ichigo se sentó a meditar con Renji mirándolo fijamente, y esperaba que estuviera ocultando lo nervioso que se sentía. De las pequeñas piezas en las que no estaba pensando. Sin embargo, si hubiera algo que Zangetsu quisiera decir, lo habría hecho durante el entrenamiento del Bankai. ¿Derecha? Porque ahora mismo, mientras dormía, esa voz. El mismo de cuando luchó contra Byakuya. Excepto que no podía oír lo que se decía. Excepto que incluso estas últimas noches, cada vez que se iba a la cama era un poco más ruidoso. Ichigo se acercó a Zangetsu, tratando de conectarse con el anciano para que pudiera preguntar sobre esto, solo que en lugar de la extraña ciudad solo había oscuridad. Con una figura blanca a lo lejos que corre cada vez más cerca. Riente. Hambriento. Hambriento de Ichigo. Con un jadeo se puso en pie de un salto, respirando hondo. Se dio la vuelta, pero afortunadamente Yoruichi se había ido. Chari y Renji estaban allí mirándolo sorprendidos. Vamos a ver cómo le va a Orihime, se las arregló bruscamente. Afortunadamente, ninguno de los dos le preguntó nada. El mundo de los vivos. Pueblo de Karakura. Está bien. Derrama, ordenó Tatsuki rotundamente, con los brazos cruzados ante ella. Al otro lado de la mesa del café, Yuzu parecía preocupada, mientras que la mirada de Karin dejaba absolutamente claro lo poco impresionada que estaba. Difícil. Arisawa Tatsuki iba a obtener respuestas, y ella lidiaba con el verdadero Kurosaki Ichigo a diario. Un mini yo de él no iba a perturbarla.
Las cosas habían ido demasiado lejos para que ella se ocupara de sus propios asuntos. No. Eran asunto suyo dada la magnitud de todo, fuera lo que fuese. Además, Ichigo nunca le perdonaría si algo le sucediera a sus hermanas. Las chicas mantuvieron su silencio incluso si Yuzu comenzó a moverse. Sin embargo, después de un minuto, fue Karin quien finalmente se rompió. ¿Sobre qué? Comenzando con una rama de olivo, dijo. Sobre todo. Al parecer, unos supermonstruos llamados Oyous acechan por la ciudad, aunque aún no los hayamos visto. Una celebridad de la televisión te está enseñando a usar la magia. Los extranjeros que actúan como si fueran una especie de grupo de espionaje sobrenatural aparecen para hacer lo mismo. Orihime, Ichigo, Chade y Shiga han desaparecido. Ah, y tu hermano ha estado teniendo un caso de doble personalidad. No me importa cuando esté corriendo blandiendo una espada gigante, pero tratar de besar a Orihime o coquetear conmigo es otra historia. También había habido revelaciones sobre la vida después de la muerte, pero honestamente Tatsuki no había prestado mucha atención a todo eso. Incluso si, según Don Kanonji, el infierno era algo real. Ichigo hizo que... dijo Yuzu encantado antes de detenerse. Quiero decir. ¿Estás segura de que eso sucedió? Preguntó Karin con escepticismo desnudo. La artista marcial no pudo ocultar su estremecimiento a tiempo, por lo que confesó a regañadientes. Creo que lo hizo. Bueno, hablaré más adelante de ello, pero es como un recuerdo borroso que solo recordaré más tarde. Sin embargo, definitivamente estaba actuando de manera extraña. Eso no era Ichigo, dijo Karin con firmeza. ¿No es Ichigo borrando mis recuerdos, o no es Ichigo en ese momento? Dijo Tatsuki astutamente. Ambas chicas intercambiaron una mirada, y luego Karin admitió. Ambas. Hay una especie de falso Ichigo que dejó atrás para cuidarnos. Cuando no está en el cuerpo de Ichigo, está en un animal de peluche. Lo llamé Vostov, dijo Yuzu con tristeza, claramente de luto por una muñeca con la que ya no podía jugar. Tatsuki. Va a dejar pasar eso. Al menos, ella confía en que la muñeca no es realmente tan pervertida como recuerda, aunque solo sea porque Ichigo nunca le habría permitido estar cerca de sus hermanas de otra manera. De acuerdo, se las arregló ella. Pero eso no explica por qué deberíamos estar aquí para que nos interrogues, dijo Karin enojada. No es como si pudieras habernos ayudado. Eso realmente dolió, no solo porque tenían razón sobre cómo una celebridad de la televisión había sido la que sabía qué hacer, sino porque no confiaban en ella lo suficiente como para hacer nada. Ya tenemos a Don Kanonji llamándonos varias veces al día cuando no estamos entrenando solo para ver cómo estamos. Karin. Jadeó Yuzu. Es tan amable de su parte ver cómo estamos. Eso es un poco excesivo, admitió Tatsuki. Un poco raro incluso. Aunque supongo que tiene buenas intenciones. Él también la había estado llamando, y ella también había considerado invitarlo a esta reunión, excepto que al final del día ella no lo conocía realmente, por lo que no tenía ganas de abrirle nada más concreto que, sí, estoy bien. Ni rastro de Oyous. Ajá, dijo Karin. Y eso no cambia el hecho de que no estarías haciendo esto si Ichigo estuviera cerca, dijo Karin, con los brazos cruzados y tratando de parecer segura y madura. Eso no es lo mismo y tú lo sabes, dijo Tatsuki con firmeza. Es asunto suyo si quiere ir a pasar el rato con gente turbia por el poder. Puede que los amigos de Lilinete no sean amenazantes, pero son peligrosos. Tu hermano es lo suficientemente adulto y puede manejarse solo. Todavía son niños. Antes de que Karin pudiera estallar en una diatriba ante eso, Tatsuki levantó una ceja y dijo, ¿o debería confiar en que tu padre te vigilará? A Karin se le escapó un resoplido y se desplomó en señal de reconocimiento. Yuzu parecía un poco molesto por lo que estaba pasando, pero tampoco protestó. Entonces algo se le ocurrió a Karin, y ella dijo, ¿sí? ¿Y tus padres? Ahora era el turno de Tatsuki de resoplar. ¿Cómo les diría? Todavía no pueden entender el hecho de que puedo romper el concreto con mis puños. Seguro que no me creerían si empezara a contarles las últimas novedades. Agitó una mano vagamente con una expresión inexpresiva y dijo, no me malinterpretes, tienen buenas intenciones y habrían adoptado a Orihime si pudieran permitírselo. Es solo que son inútiles para cosas como esta. ¿Cosas? Preguntó Yuzu, ladeando la cabeza. Tatsuki sabía que no era ingenua, sino que la chica quería saber qué era lo que le preocupaba específicamente.
Es algo así como la sensación constante de un depredador merodeando, y ambas chicas se estremecieron al oír eso. Saber que la gente de Jimbe solo está mostrando una fracción de lo que son capaces de hacer, y ya he visto a Don Kanonji y a ti destruyendo a esos muñecos de puntería y no les importa. Dada su sorpresa, ninguna de las dos chicas había captado las implicaciones de aquello. Sin mencionar que aparentemente pueden rastrearnos por toda la ciudad, lo cual no es espeluznante en absoluto. Por esas miradas culpables, estos dos ahora podrían hacer lo mismo. Así que, por supuesto, trataron de cambiar de tema. Oh, dijo Yuzu. Por eso me preguntabas qué estaban tramando Chopper y Lilinete. Sí, quería asegurarme de que estuvieran ocupados para que no interrumpieran. Sé que, después de todo, has estado saliendo con ellos fuera de los entrenamientos. Almacén de sombrero de paja. ¿Hacer las paces? Dijo Lilinete dubitativamente. Es precioso de usar, sonrió Nami con entusiasmo. Su propio rostro tenía algunos toques sutiles para hacer que sus ojos brillaran más, pero lo más sorprendente de todo era lo que le había hecho a sus mejillas. Como a su Higai le faltaba el fragmento de la máscara, había utilizado un brillo verde brillante para dibujar una copia de la marca del signo del dólar en su cara, con un ligero rubor espolvoreado a su alrededor. Vamos, pruébalo. Parece raro, se burló Lilinete con siniestra. Al menos inténtalo. Cafetería. ¿Cómo se hicieron amigos? Preguntó Tatsuki. A través de Don Kanonji, dijo Yuzu. No, lo tengo. Es simplemente, sin ofender, pero ¿por qué estaban interesados en ser amigos tuyos? A pesar de su intento de suavizar el golpe, Yuzu parecía herida, pero el ceño fruncido de Karin no era tan grave. ¿Te preocupa que esto se trate de Ichigo? Preguntó este último. ¿O Rukia? ¿Quién? Kuchiki Rukia. Ella apareció, y entonces todas estas cosas comenzaron a suceder. Aparecieron en nuestra clase de la nada, pasaron el rato con Ichigo todo el tiempo a pesar de conocerse, sus ojos se agudizaron al reconocerlo completamente fuera del lugar que estaba esto para su amado hermano mayor, y luego desapareció y ahora nadie la recuerda. ¿Eh? Dijo Karin confundida. Inclinándose hacia adelante para enfatizar, Tatsuki dijo con una calma mortal. No. Uno. Recuerda. Su. Le he preguntado, y la gente que habló con ella, incluso estaba siendo amigable con ella, no tiene idea de a quién me refiero. Ni siquiera los maestros. Eché un vistazo a la hoja de asistencia y, al parecer, ella nunca estuvo allí. Se negó a dejar que eso mostrara lo desconcertante que le parecía eso. Aún así, las chicas entendieron el mensaje. Yuzu mordía el labio nerviosamente, mientras que el ceño fruncido de Karin parecía aún más forzado. La gemela mayor negó con la cabeza. No están aquí por Rukia. En cuanto a Lilinete, por lo que ha murmurado, diría que empezó a salir porque está celosa. Alguien nuevo se unió a su grupo y comenzó a recibir más atención de los demás, por lo que hacer nuevos amigos es su forma de vengarse de ellos. Además, sus ojos se entrecerraron, ella es un poco como Ichigo. Todo gruñón, pero un buen amigo, aunque no sepa cómo hacer amigos correctamente. Y Chopper es amable y amistoso, dijo Yuzu alegremente. Además, continuó Karin, ¿has visto cómo trata a Stark? ¿Te refieres a llamarlo perdedor? Y arrastrarlo por el pelo si la molesta o se comporta como si es demasiado perezoso. Los recuerdos de ver a Ichigo luchando contra Isin a lo largo de los años, con los comentarios mordaces de Karin en el fondo hacia su padre, pasaron por la cabeza de Tatsuki, y todo tuvo sentido. Una de las gracias salvadoras del enloquecido médico era que nunca atacaba a sus hijas, pero no le sorprendería que Karin no fantaseara de veces con patear a cara de cabra en la nariz como su hermano. ¿No has preguntado a dónde fueron Ichigo u Orihime?, señaló Yuzu con calma, y eso desequilibró un poco a Tatsuki. A pesar de que esa niña era la más tranquila de su familia, era fácil olvidar que los tres hijos de Kurosaki Masaki eran agudos, y la rubia era posiblemente la más madura de todas. Durante al menos medio minuto luchó con sus emociones antes de reconocer dolorosamente que ella también tenía que ceder un poco de su parte. Negándose a mirarlos, miró hacia la mesa. Eso, me dolió que Orihime me mintiera, pero ella dijo que volvería, y eso creí. Sea lo que sea en lo que se haya metido, es más inteligente de lo que la gente cree. Principalmente. Así que, sea lo que sea, ella sabe que va a volver, y eso es todo lo que importa. Además, mi brazo todavía estaba enyesado, así que no podría haber ido con ellos de todos modos.
Afortunadamente, había salido de eso justo antes de que llegaran todos los Super Hoyos. Estamos haciendo lo mejor que podemos, dijo Yuzu tranquilizadoramente, extendiendo la mano de Tatsuki por un momento. Ahora puedo ver los fantasmas con claridad, y tengo una idea de mi propio Reiryoku. Incluso estás por delante de mí. Eiichigo y los demás estarán en casa pronto, lo sé. Lo será si sabe lo que es bueno para él, dijo Karin. Sin embargo, a pesar de sus palabras, su tono era más afectuoso, con un toque de preocupación detrás. Sí, lo serán, estuvo de acuerdo Tatsuki con una pequeña sonrisa. Espero que en ese momento tenga una idea de qué preguntarle a Orihime sobre todo esto. Aún así, sabía que seguían existiendo grandes lagunas en sus conocimientos. Una corazonada de que se estaban perdiendo algunas cosas muy importantes. Además, también se sentía raro que chicas 4 años más jóvenes que ella trataran de animarla de sus preocupaciones. Es solo. ¿Hacia dónde crees que va todo esto? Al igual que con el entrenamiento. Oh, eso es fácil. Exclamó Yuzu para sorpresa de Tatsuki. Don Kanonji nos está entrenando para ser superhéroes. Sombríamente resuelta, Karin asintió. Ya lo estábamos haciendo contra Hoyos a los que podíamos vencer, y ahora las apuestas están altas. Probablemente intentará reclutar a Lilinette y Chopper, y a cualquier otra persona que pueda de su grupo. Tal vez consigamos disfraces y nombres de superhéroes. Oh, y un nombre de equipo también. Tatsuki solo podía mirarlos con ojos muertos antes de plantar su rostro sobre la mesa. Menos mal que no invité a Don Kanonji después de todo. Almacén de sombrero de paja. Hola Robin, dijo Frankie. ¿Puedes echarme una mano? Ella se rió un poco de la broma y se acercó. Al instante, Robin comprendió por qué había preguntado por ella y no por nadie más, ya que ni siquiera pestañeó al verlo con el brazo abierto y extendido, mostrando el músculo y el hueso que había dentro. Dijo ella, señalando las herramientas quirúrgicas y mecánicas que descansaban a su lado sobre la mesa de aspecto limpio. ¿Estás tratando de mejorarte a ti mismo? Sí, ¿sabes cómo he dicho que mi cuerpo no se siente bien? Sí. A decir verdad, todo su grupo original se sentía así hasta cierto punto. Los corazones perdidos, los agujeros dentro de ellos, el tacto de las máscaras, solo pedazos de sus recuerdos y el conocimiento duro como el hierro que habían olvidado algo especialmente crítico. Sin embargo, Frankie siempre lo había sentido especialmente, y había sido incapaz de explicarlo. Simplemente, hacerme esto a mí mismo se siente bien de una manera que no puedo explicar, dijo. Como si esto fuera solo el comienzo de lo que tengo que hacer. Ser un cyborg vaciló antes de seguir adelante. Si bien Robin era inescrutable para la mayoría, podía verla dándole vueltas a la palabra en su cabeza. Fascinante. No sabía lo que significaba la palabra hasta que la dijiste, y aunque no me resulta familiar, al mismo tiempo estoy de acuerdo en que se siente bien para ti. ¿Raro, eh? Sí. Afortunadamente, esto significa que más de nuestros recuerdos están regresando, dijo, poniéndose un par de guantes que le habían preparado. ¿Qué necesitas que haga? Estos músculos son más resbaladizos de lo esperado y no quiero perder más sangre. ¿Puedes moverlos? Sí. Así. ¿Seguirás sangrando rojo después de tus cambios? Tal vez negro. Ajá. ¿Quién sabe? Estaba tan concentrado en trabajar con una mano mientras con la otra estaba atada, que se sorprendió cuando Robin de repente, sin detener su trabajo, gritó. Estamos trabajando en algunas cosas espeluznantes, Nelliel. Mirando por encima del hombro hacia la puerta, un momento después entró la mujer en cuestión, soltando visiblemente un resoplido mientras decía con un ligero reproche. Yo viví en Hueco Mundo, ¿sabes? Sin embargo, aunque no cuestionó en qué estaban trabajando, tampoco lo miró. Me preguntaba si tenías una idea de cuándo estaría listo mi Higai. Pronto, prometió. Pensé que había ido bien hoy. Sí, el querido Katsuki ni siquiera se dio cuenta de que no estaba completamente presente, pero Yuzu me vería desvanecerse. Aún así, fue un placer conocerla y me recomendó algunos libros interesantes. Levantó uno que decía, El sueño de una noche de verano. Versión inglesa, de William Shakespeare. Había algo extraño en la forma en que estaban escritas las palabras, pero él no era realmente un lector. Al abrirlo, se acercó a un marcapáginas y leyó en voz alta. Oh, cuando está enojada, es aguda y astuta. Era una zorra cuando iba a la escuela. Y aunque es pequeña, es feroz.
es interesante. Diferente de lo que hemos estado encontrando aquí, y sin embargo, poético. Tendré que intentarlo después de mi libro actual, dijo Robin. Se trata de mitos y leyendas locales. Dulces historias sobre pueblos desaparecidos, depredadores en la noche, una mujer con la boca cortada, muñecas embrujadas y más para dormir. Los libros dan miedo, sonrió Frankie. Ignorándolo, Robin agregó. Sin embargo, dada esa línea, creo que Nami estaría interesada en eso después de ti. Su miembro más nuevo parecía un poco sorprendido por eso, pero Frankie ya había visto a la pelirroja profundizar en algunos libros. A pesar de que su Nakama era ruidosa y orgullosa, era fácil olvidar que su mayor talento era el sigilo, y le gustaba un poco de paz y tranquilidad mientras leía. A pesar de todo, Nejiel asintió con la cabeza y luego dijo con asombro. Es increíble la cantidad de libros que hay para leer. He aquí que Aizen corrigió con firmeza nos trajo cosas de los Seireitei, incluidos sus propios libros, y, sin embargo, palidecen en comparación con las maravillas que hay aquí. Hay tanto. Todo un mundo para explorar. Se rió Frankie. Y para cuando terminemos, habrá nuevas maravillas desarrolladas, sonrió Robin. Luego se volvió hacia la puerta, solo para que una mirada de Nejiel interrumpiera lo que estaba a punto de decir. Oh, hola chicos, dijo Pesche mientras entraba. El ciervo escarabajo Leo llevaba ahora un velocímetro como Frankie, después de haber intervenido en nombre del pequeño contra la tiranía de los pantalones de Usopp. Oh, Pesche dijo Nejiel afectuosamente. Tengo algunos libros que tal vez quieras probar mejor. Y avísame si no te gustan, agregó en tono de reproche. Sí, Lady Nejiel dijo con una reverencia demasiado dramática que hizo que la comisura de sus labios se contrajera. Por cierto, la razón por la que estoy aquí es porque Usopp dijo que había hecho algunos dibujos más, y. ¿Qué le estás haciendo a Frankie? No, sermoneó Luffy. Los superhéroes Karakura es un nombre de equipo demasiado soso. Pero es explícito en nuestro propósito e intenciones, replicó Don Kanonji, resplandeciente dentro de un abrigo rojo brillante, con un montón de borlas hembreras doradas de buen gusto, y un sombrero como una corona de nuevo. Luffy, que poseía un fino aprecio similar por la moda de calidad, se había apresurado a felicitarlo por ello. Necesitamos que la gente escuche nuestros nombres y se tranquilice, continuó. Si se sienten seguros, tranquilos, entonces será menos probable que entren en pánico y vuelvan a sentir esperanza y consuelo. Sí, eso es importante, reconoció Luffy, excepto que también tiene que ser genial. Gustar, la Liga de la Justicia. Tomada, dijo Don Kanonji en tono de disculpa. Y justicia puede ser un término bastante vago. ¿Qué es la justicia? Lo mejor es usar otra cosa. Espera, ¿hay otros equipos de superhéroes? Todos los demás ya se habían ido para tomar un poco de espacio de eso. Conversación fascinante. Bueno, casi todos, cuando Stark se plantó en el suelo y se durmió, apostando a que Lilinette no se arriesgaría a acercarse a él y verse envuelta en la discusión en curso. Muy bien, casi todos, ya que Karin estaba atrapada allí escuchando a un adulto y adolescente ser avergonzado, porque necesitaba que el adulto terminara de perfeccionar su nuevo ataque. Podría ser capaz de formar su movimiento especial, el Cannonball, pero disparar y apuntar a la cosa patéticamente lenta era otra historia. Nunca se puede permitir que estos dos se encuentren con cara de cabra. Ay, por supuesto, Yuzu todavía estaba allí también, aferrándose a cada palabra de su ídolo. Señorita Yuzu, ¿podría tener un momento de su tiempo? Parpadeando, los gemelos se giraron para ver que el miembro más nuevo de la familia de Lilinette y Chopper se acercaba a ellos. Había sido presentado como Sanji, y parecía estar bien. Al igual que los demás, estaba vestido completamente de blanco, pero se las arregló para hacer que su aspecto, fuera lo suficientemente guapo. O al menos más esfuerzo que el resto. Sin embargo, la ceja rizada era extraña y no estaba acostumbrada a ver rubias que no fueran su hermana. Sí, Sanji. Yuzu dijo cortésmente. Chopper dijo que compartiste parte de la comida que cocinaste con él, y que estaba buena. Me preguntaba si podríamos comparar recetas. ¿En serio? Dijo Yuzu sorprendido, antes de sonrojarse y sonreír en igual medida. Claro. Una cálida sensación recorrió a Karin al verlo, ya que su gemela realmente merecía los elogios, y muy pocas personas tuvieron la oportunidad de apreciarlo.
Solo su familia comía realmente, y Yuzu sabía que era más difícil obtener una reseña honesta de ellos. Sobre todo porque nadie se atrevería a herir sus sentimientos. En un abrir y cerrar de ojos, los dos cocineros se enzarzaron en una discusión cada vez más complicada y animada comparando condimentos, tiempos y temperaturas de cocción, medidas y otros asuntos arcanos. Lo que importaba, sin embargo, era la creciente emoción de su hermana, y repetir algunas de las cosas que Sanji sugería para memorizarlas. Parece que vamos a comer aún mejor que antes, Karin sonrió para sí misma. Lo cual es bueno, porque se ha estado sintiendo culpable por estar aquí y, por lo tanto, no poder cocinar tanto. Cara de cabra apenas existe en estos días. Por un momento se preguntó si era extraño que él estuviera ausente al mismo tiempo que ellos, antes de descartarlo. Aún así, los cumplidos son demasiados, ya que el hombre volvió a hablar efusivamente de su hermana. Será una delicia ver a un chef tan talentoso convertirse en una mujer, agregó con una reverencia. En principio, Karin le dio una patada en la ingle. Se le escapó un chillido agudo, y ella creyó oír a lo lejos a un hombre gritar débilmente. «Dale otra patada». «¡Alá! Tú». Cabeza de musgo, gimió Sanji. Es revelador que Yuzu no criticara a Karin, ni ninguno de sus amigos, familia. Reaccionara. ¿Para qué fue eso? Jadeó. Estabas siendo un pervertido. Le espetó. La confusión llenó su rostro hasta que el horror y la repulsión lo iluminaron. Así no. Alcanzó a jadear, poniéndose de pie de un salto. Un hombre nunca debe dañar a una mujer de ninguna manera, y una niña es aún más preciosa. Primero me cortaría las manos. Así han sido las cosas desde los dinosaurios. Ni siquiera se pelea con mujeres, dijo Lilinete. Son bastante irrazonables al respecto, resopló Sanji. Levantando una ceja, Karin dijo. Tal vez deberían patearte en las pelotas también. Lo hacen. Se lamentó. Entonces, y en un cambio tan repentino que casi le dio un latigazo mental, él volvió a estar tranquilo y sereno. Además, fue una buena patada. Nada de tu reiatsu detrás, pero mucho espíritu y una técnica sólida. ¿Quieres que te dé algunos consejos más tarde? No, se las arregló ella, realmente confundida por este probable pervertido. Está bien, dijo como si estuvieran discutiendo sobre el tiempo. Dicho esto, señorita Yuzu, es posible que desee considerar trabajar en sus propias patadas. Un chef nunca debe arriesgarse a dañarse las manos, porque lo son todo para ellos. Ese es un buen punto, reconoció Yuzu, levantando sus propias manos para mirar. Estoy muy orgulloso de lo que puedo hacer. Deberías estarlo. Está claro que llevas mucho tiempo cocinando y le has puesto mucha pasión. Gracias, dijo Yuzu, habiendo decidido dejar de lado su comentario anterior. Y sí, he estado cocinando para mi familia desde que tenía 5 años. Un sonido extraño llamó la atención de Karin, y se giró para ver que Don Kanonji había dejado de hablar con Luffy y miraba a Yuzu con lo que parecía preocupación. Ella lo miró con el ceño fruncido, y él lo captó con una mueca, mirando rápidamente hacia otra parte. Bien. Sí. Era un poco extraño que Yuzu hubiera tenido que hacerse cargo de la casa después de la muerte de su madre, pero no era nada del otro mundo. Se manejaban muy bien y no necesitaban la lástima de nadie. Tosiendo en su puño, Don Kanonji dijo. Karin, mi discípula, ¿qué tal si reanudamos tu entrenamiento? Por fin murmuró, y se acercó a donde habían instalado unos maniquíes en el parque. Algunos transeúntes les miraron raro, pero el grupo simplemente los ignoró. O su audiencia no deseada estaba demasiado obsesionada con la celebridad como para procesar realmente lo que el resto estaba haciendo. Sin más preámbulos, Karin comenzó a repasar las señas de la técnica especial de Don Kanonji. Si bien los dos habían estado experimentando para reducir el número necesario, lo que más le interesaba en este momento era hacerlo realmente práctico. Así que invirtió más energía en él que la última vez, con la esperanza de obtener mejores resultados. Interesante, dijo Sanji, sacando un cigarrillo de todas las cosas. Esos son repugnantes, le dijo rotundamente. Sus dedos temblaron y desapareció. Antes de que ella pudiera decir algo más, él dijo. Tu ataque está extrayendo energía de tu cuerpo como debería, excepto no solo eso. Frunció el ceño confundida. Quiere decir que también estás sacando Reisi del entorno, dijo Stark, todavía fingiendo estar dormido. No toda, pero sí alguna. ¿Es eso bueno?
Preguntó. Stark no dijo nada, mientras que Sanji dijo. Es menos agotador para ti, sino algo más con lo que tienes que hacer malabarismos. Si bien parece que te las arreglas perfectamente bien ahora, podrías tener dificultades si trataras de traer más, porque apuesto a que tiene que haber un equilibrio. Sin embargo, dados los niveles con los que estás trabajando, no me preocuparía por eso todavía. Karin lo pensó durante un minuto, antes de aceptar que era mejor dejarlo para más tarde. Ya no era un problema, y nadie más aquí parecía saber por qué lo hacía. Diablos, ella solo tenía su palabra al respecto. Así que trabajaría para ver si podía sentir de lo que estaban hablando, y si era real, que probablemente lo era, entonces le preguntaría a Ichigo al respecto cuando regresara. Quizás él hizo lo mismo. Sin embargo, de vuelta al presente, lanzó la pequeña bola brillante con todas sus fuerzas al objetivo. Solo para que viaje una vez más a un ritmo dolorosamente lento. Acercándose poco a poco al objetivo a una velocidad que uno Dou ciego y lisiado con una sola pierna podría esquivar. Los de Don Kanonji eran más rápidos, y podía manejar dos a la vez, pero incluso los suyos eran bastante lentos. En sus batallas anteriores contra los Olyous, habían dependido bastante de la sorpresa y de acercarse bastante. Aún así, esto era lo mejor con lo que tenía que trabajar. El muñeco, partiéndose en dos con la fuerza, provocó gritos confusos de algunos de los espectadores. A pesar de esto, como no podían ver lo que había hecho, había aprendido a ignorarlos. Una buena explosión, elogió Don Kanonji. Ella no dijo nada en respuesta, admitiendo a regañadientes que le faltaba algo. ¿Quizás menos energía? No, eso debilitaría demasiado el ataque como para ser útil. Con un gruñido de frustración, conjuró otra esfera para ver si podía obtener una sensación diferente de ella. Puede que lo estés haciendo mal, dijo Sanji, casi haciéndola perder la concentración. ¿Qué? Preguntó Karin, mientras su concentración en la esfera vacilaba, y tuvo que reforzar rápidamente su contención. Silencio. ¿Qué? Repitió ella en voz más alta. ¿Estás seguro de que lo tienes? Sí. Eres un corredor y pateador, ¿verdad? Se llama fútbol. Ya sabes, el fútbol. Y corres y pateas, repitió. Tienes los músculos para ello. Eso es espeluznante. Y sí. Pateamos una pelota para conseguir puntos. Así que apégate a tus fortalezas. El mundo pareció desvanecerse mientras miraba la bola giratoria de destrucción en sus manos. La realidad se le echó por sorpresa cuando escuchó a Don Kanonji, que se había acercado en algún momento. Demasiado peligroso. Protestó. Podría volarse la pierna. No, si ella... Tirando la precaución al viento, Karin soltó su agarre y lo soltó. A medida que todo eso se concentraba, la energía destructiva caía mientras redirigía esa sensación de energía interior hacia su pie. El remolino de energía se asentó sobre su piel, y la mantuvo allí por todo lo que valía. Ya casi llegamos. Apretó los dientes y se comprometió con lo que sabía que sería su mejor patada. Me protegeré a mí mismo y a Yuzu para que el hermano mayor no tenga que preocuparse por nosotros. Contacto. La sensación era indescriptible, así como su energía dentro de la pelota conectada con la de su pie. El ataque fue repelido por su fuerza y Reiatsu. Al estilo Karin. Gritó. Zetsume y Shuto, disparo de aniquilación. Fue hermoso. Espléndido. Como un rayo, su ataque golpeó a través de la distancia y destruyó el objetivo de práctica, y sintió que una amplia sonrisa se extendía por su rostro. Está bien, dijo, con el objetivo de mostrar lo segura y madura que se sentía, puedo trabajar con esto. Realmente te estás convirtiendo en una mujer espectacular. Elogió Sanji. El discípulo ha superado al maestro. Sollozó Don Kanonji. Estoy tan orgulloso. No tengo nada más que enseñarte. Eso no es cierto. Exclamó Karin conmocionada. Ella no quería detener sus lecciones todavía. No has terminado de enseñarme hasta que yo diga que lo eres. Ahora, vamos, ¿cómo hago para que cambie de dirección como la tuya? Más tarde, sin embargo, podría aceptar esos consejos de Sanji después de todo. Seireitei. Está bien, Ichigo, declaró Yoruichi en voz alta. Basta de practicar. Es hora de un verdadero combate antes de que te oxides. El deslizamiento del metal saliendo de su vaina. Kusakyousu y Shigetsu, espejo de podredumbre que ahoga a la luna. El mundo de los vivos. Pueblo de Karakura.
Sudando por el calor, Oda Eiichiro se detuvo en la última propiedad de la lista de su tío para el día. Con un suspiro de alivio, salió de la trampa mortal sobrecalentada de la que ni siquiera se podían bajar las ventanillas. Era un préstamo de su tío, y por mucho que este trabajo fuera un trabajo de lástima, sospechaba que solo se lo habían dado para tratar de motivarlo a comprar su propio coche, como si pudiera permitirse uno. Estirando un poco los músculos, comenzó a recorrer cada almacén a lo largo de la cuadra. La mayoría de ellos estaban vacíos, y todos coincidían con la documentación de su última inspección el mes pasado. Su tío, testarudo y tacaño, insistía en que se hicieran revisiones periódicas en su propiedad, consciente del estereotipo de que nadie les presta atención. Si Eiichiro estaba lo suficientemente engañado como para pensar que alguna vez podría heredar algo, en realidad podría apreciar ese grado de meticulosidad. Pero no fue así, y en su lugar tuvo que preocuparse por la posibilidad de encontrarse con otra pandilla de aspirantes a yakuza en cuclillas dentro, lo que lo obligó a correr y llamar a la policía, y luego su día se arruinó, y tuvo que preocuparse de que más personas quisieran golpearlo en las calles. Afortunadamente estaba en la última, y luego pudo dejarlo por el día. Abrió la puerta. Miró. Cerró la puerta. Finalmente, presionó con fuerza su frente contra la puerta mientras se maldecía a sí mismo por tentar a los dioses contra él. Lentamente volvió a abrir la puerta y confirmó que el lugar estaba habitado. Y algo más. Cajas y cajones estaban apilados ordenadamente contra una pared. Una fila de grandes sacos. Una cocina totalmente equipada, que incluye nevera y fregadero. Plataformas elevadas para hacer lo que parecían ser intentos de nuevos pisos. Tabiques de tablones de madera y tela para hacer habitaciones toscas. Ah, y el enorme pozo que añadía lo que parecían 2 niveles de sótano. Ola gritó débilmente a pesar de sí mismo. Nadie respondió, excepto que no pudo reprimir el escalofrío que le recorrió la espalda al sentir que estaba siendo observado. Realmente debería llamar a la policía. A pesar de esta línea de pensamiento totalmente racional, se encontró a sí mismo bordeando su interior por una fascinación mórbida. Yo, estoy con el dueño de este lugar, trató de gritar, mientras solo lograba susurrar. Mirando a su alrededor, algunas de las cosas que podía ver parecían sacadas de la ciencia ficción, y otras eran perfectamente mundanas. Excepto, ya sabes, por estar en un almacén supuestamente vacío. Al doblar una esquina, se sorprendió al encontrarse frente a un tablero de dibujo, con varios dibujos clavados junto a la pared. El artista de manga dentro de su alma inmediatamente lo impulsó a mirar más de cerca, y quedó fascinado por las imágenes que vio. Individuos salvajes y despreocupados navegando por los mares. Notas tentadoras al margen. Molinos de viento dijo. Isla de almíbar. Correr de un lado a otro diciendo mentiras. A pesar de burlarse de los idiotas, suena bien. Gente de pescado, pero no gente de pescado según Jinbe. Pregunte más tarde. Luffy primero. Luego Zoro. Nami es la siguiente. ¿Ve? Roger de Oro, Rey Pirata. Y el One Piece. Murió diciendo que había dejado allí su tesoro. Eiichiro parpadeó y sostenía las notas y las imágenes temblando en sus manos. Debería dejarlos. Sabía que había gente observándolo en alguna parte. Y a él no le importó. Esto es lo que necesitaba. Las cosas encajaban salvajemente en su mente, y sabía que podía tomar estas imágenes y mejorarlas. Una historia real que cumpliría su sueño de escribir manga para ganarse la vida. Esto servirá para el alquiler, gritó, enviando una disculpa silenciosa a su tío. Sin decirle una palabra más, corrió hacia la puerta, apretando los papeles contra su pecho. Primero dejaba su informe para decir que todo estaba bien aquí, tomaba un bocado rápido antes de que su arte lo arrastrara y se olvidara de comer, y luego creaba. Al pasar el umbral sin que nadie lo detuviera, se encontró saltando hacia el coche. Mientras conducía, podía empezar a pensar en un nombre para todo aquello. Que alimentaría a la bestia, por así decirlo, sin distraerla demasiado. Derecha. Al pasar, los visorets, invisibles detrás de la barrera que rodeaba su propio almacén, comprado legalmente, lo observaron ir confundidos. Dijo Jinbe mientras el coche se alejaba. Probablemente deberíamos seguirlo, musitó Zoro.